Yo tenía un discurso escrito que me han preparado, pero creo que esta oportunidad no puedo leer simplemente un discurso, porque como lo dijo Ronald Bacalarz, esta es mi última intervención en este Congreso de Analdex. Me sucede algo con ustedes, con los exportadores, parecido a lo que le sucede a uno con la primera novia. Nunca la olvida, siempre la recuerda con gran cariño. Por eso voy a salirme con un poco de libreto y hacer un poco de memoria. Y permítanme, me salgo también del atril. ¿Por qué digo que ustedes son como la primera novia? Porque cuando di mi paso a la vida pública, el primer cargo que ocupé fue precisamente el de ser el primer ministro de Comercio Exterior. Por eso en este momento hay una palabra muy linda, creo que es de las más lindas que hay en portugués, que dice saudades, que es una especie de nostalgia y alegría, y es lo que estoy sintiendo porque así como ustedes fueron el primer congreso que asistí hace 27 años, pues ahora me estoy despidiendo porque este va a ser el último. Y no deja de ser una situación muy especial, porque hemos vivido estos 27 años juntos como ministro de Comercio, después como ministro de Hacienda, ministro de Defensa y ahora como presidente. Como presidente no he dejado de asistir a ninguno. Esta es la 8ª vez que vengo y me produce pues cierta nostalgia decir que es la última vez, pero por eso quiero también recordar lo que hicimos al comienzo. Hace 27 años, 26 años, se creó el ministerio, me entregaron un decreto, usted es el primer ministro de Comercio Exterior, el país es un país cerrado, un país que se miraba al ombligo, proteccionista, que no tenía experiencia para exportar aparte del café. Estábamos iniciando algo en banano, algo en flores, pero éramos un país muy cerrado. ¿Qué hicimos? Cuando el presidente Gaviria me entregó el decreto y dijo, usted tiene que encargarse de esta apertura económica, nos sentamos a planear, nos sentamos a soñar y trazamos una especie de hoja de ruta y pusimos unas prioridades. Lo primero es que hay que crear una institucionalidad para que esa institucionalidad se encargue de la política, pero que sea una institucionalidad eficiente, que produzca resultados y que sea una institucionalidad siempre concertando con el sector privado. Yo venía de tener una experiencia larga con la Federación de Cafeteros y ahí aprendí la importancia de concertar con el sector privado las políticas, sobre todo las políticas que tienen que ver con el sector privado. Y por eso, cuando creamos la institucionalidad, le dimos al sector privado un gran juego. En Bancoldex, por ejemplo, que fue una de las instituciones que creamos, la mayoría de la Junta Directiva viene del sector privado, lo mismo Fiducoldex, y todo el proceso de toma de decisiones, el sector privado tiene una gran relevancia. Creamos entonces Proexport, donde también el sector privado tiene un gran papel, Bancoldex, Fiducoldex, y un ministerio que lo hicimos totalmente diferente al resto de los ministerios. Un ministerio con una estructura muy horizontal, a diferencia de todos los demás ministerios que eran unas estructuras muy verticales, y una especie de proceso de inteligencia colectiva. Y en ese proceso de inteligencia colectiva trazamos unas prioridades. ¿Qué necesita el país para poder abrirse en forma exitosa? Pues lo primero, lo mencionó Javier, acceso a los mercados. No teníamos acceso a los mercados. Nosotros abríamos el mercado, bajamos los aranceles y, como bien lo decía Javier, los otros países
no hacían lo mismo, entonces lo único que estábamos haciendo era perjudicar nuestro propio sector productivo. Entonces nos trazamos una serie de metas en materia de acceso a los mercados, comenzando por supuesto por los vecinos, que eran los mercados naturales, Venezuela, Ecuador, a través del Grupo Andino, después México, y así hicimos una lista de países para ir negociando tratados de libre comercio y obtener más acceso a los mercados. Nos trazamos también una hoja de ruta en materia de inversión. Si no atraemos inversión, no va a haber con qué exportar, no tendremos una economía moderna. Y recuerdo muy bien que en ese proceso de vender el país para atraer inversión, estábamos con el entonces ministro de Hacienda, Rudy Gómez, los dos en Nueva York. Y estábamos vendiendo el país. Recuerdo muy bien un banco que se llamaba el Chemical Bank, que ya no existe, fue el que nos organizó la reunión con muchos empresarios americanos. Y estábamos así como estamos hoy, en plena reunión, cuando de pronto llega la noticia, un bombazo en Bogotá, de esos que infortunadamente nos afectaron tanto, y la reunión fracasó. Y al final de la reunión nos sentamos con algunos de los inversionistas y uno me dijo, y nos dijo a Rudy y a mí, mire, ministros, mientras su país esté en guerra, atraer inversión real, eso no va a ser posible. La inversión no va a los países con violencia y con guerra. Y ahí también, desde esa época, dije, este país necesita paz. Necesitamos reducir esos índices de violencia. Entonces ahí también hubo una semilla muy importante en no solamente ver cómo atraíamos inversión, sino cómo mejorábamos la seguridad del país. Nos propusimos otras metas institucionales y de desarrollo internacional. Por ejemplo, teníamos que participar muy activamente en la creación de la Organización Mundial de Comercio. Antes, en esa época, estaba el GATT, que se estaba creando la Organización Mundial de Comercio, entonces nos propusimos ser muy proactivos en esa negociación, lo fuimos además, y sentamos las bases para abrirnos a los mercados internacionales y abrirnos al mundo entero. Avanzamos mucho en esa época y los demás gobiernos siguieron avanzando en esa dirección, unos más que otros, unos dieron más énfasis a unas cosas, otras más énfasis a otras cosas, pero también en esa época teníamos unos cuellos de botella enormes. Por ejemplo, los puertos. Los puertos, yo recuerdo muy bien, a mí me impresionaba mucho, yo tenía alguna experiencia en la cadena cafetera y en ese momento vi cómo a los trabajadores de los puertos les pagaban como si estuvieran llevando el saco de café en el hombro, pero estaban sentados ahí mirando porque acaba de introducirse la tecnología de los contenedores. Pero las convenciones colectivas, como la exportación de café se pagaba por volumen, entonces les pagaban a los trabajadores y estaban sentados sin hacer nada. Ahí tomamos la decisión, la tomó el presidente Gaviria, de privatizar los puertos, que fue una de las medidas más audaces en ese momento. Y hicimos una serie de reformas también de esa índole para ir rompiendo cuellos de botella. Teníamos una infraestructura muy atrasada frente a otros países, muy ineficiente. La logística con la cual todavía seguimos luchando era realmente muy precaria y las dificultades para exportar pues eran tremendas. Nos pusimos entonces en la tarea de ver cómo mejoramos la competitividad. Trajimos al entonces gran gurú de la competitividad, el profesor Porter,
y nos dio unas lecciones. Mire, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que pensar en esta dirección, la economía va para un lado y ustedes van para el otro, y eso nos dejó muchas lecciones y sembró muchas semillas que los presidentes y los ministros que siguieron pues los fueron rociando y cosechando. Luego llegamos a la presidencia. En el Ministerio de Hacienda trabajamos mucho también por el comercio exterior. El doctor Santiago Rojas, desde la época de la apertura, 1991, fue mi secretario privado, o sea que me ha venido acompañando en todos estos tiempos. Ronald Bacalar ya era presidente de la Junta Directiva de Aldex, ¿no? Ha sido el más estable de todos, porque yo he asistido a todos los congresos, voy a todos los sectores, y el único que sigue es, y espero que siga mucho tiempo más, ¿no, Ronald? Y Javier era el número 2, también de una perseverancia impresionante, porque en ese momento era Jorge Ramírez Ocampo el que ocupaba la posición que hoy tiene Javier, pero era el número 2 y hoy está de número 1 desde hace ya muchos años. Esa estabilidad creo que es buena, además, porque la estabilidad siempre genera confianza, pero qué bueno en estos discursos ver cómo han cambiado los problemas y cómo han cambiado los temas. Recuerdo que Ronald, durante por ahí unos 10 o 12 discursos, 12 años seguidos, comenzaba con tasa de cambio. Ministro, que la tasa de cambio hay que bajarla, que no sé qué cosa. No la mencionó en este discurso. Eso ha evolucionado. Entonces, pues esto nos fuimos abriendo, llegamos a la presidencia y ahí pues vamos a darle un gran impulso y seguir construyendo sobre lo construido, que eso es muy importante, y ojalá, ahora que Javier mencionaba los candidatos presidenciales, es muy importante que cualquiera que llegue siga construyendo sobre lo construido. No hay nada más nocivo que los que se creen que tienen que inventarse todo y reinventar todo e iniciar las nuevas políticas. Por supuesto que las que no funcionan hay que corregirlas, pero el país tiene una tradición muy importante que hay que mantener de seriedad en ciertas políticas, y creo que una de las políticas que creo que puede mostrar seriedad es la política de comercio exterior. Y ahí hay que cuidar lo que hemos construido. Tenemos mucho camino por recorrer todavía, pero las cifras están ahí y los resultados están ahí. Es cierto que nosotros sufrimos de esa especie de enfermedad holandesa, yo la he llamado el resfriado holandés, no llegamos a tener la enfermedad, pero sí nos volvimos durante mucho tiempo demasiado dependientes de las exportaciones minero-energéticas, y eso nos permitió descuidar, o por eso descuidamos algo muy importante, que fue la diversificación de nuestra oferta exportadora, que, como aquí se ha dicho, se está mejorando, y eso afortunadamente va en buena dirección. Pero si uno mira las cifras, ¿qué quisimos hacer, por ejemplo, al comienzo del gobierno, hace poco más de 7 años? Llegamos, y ese acceso a los mercados lo teníamos en más o menos 800 millones, teníamos 5 o 6 tratados de libre comercio. Entonces nos sentamos a decir, esto hay que acelerarlo. Teníamos congelados, no se aprobaban los tratados de libre comercio de los 2 mercados más importantes, que era el de Estados Unidos, el de Europa. Hicimos gestiones diplomáticas con los parlamentos, con el Congreso americano, y finalmente nos aprobaron los 2 tratados. Fuimos negociando otros, y hoy podemos decir que duplicamos el número de consumidores que reciben el acceso, que reciben los productos colombianos con acceso preferencial, o sea, con
con cero arancel en el mundo entero. Hoy tenemos 12, 13 acuerdos de libre comercio. El último que está en el Congreso hoy es uno que es pequeño, en el sentido del país es pequeño, pero tiene una gran importancia, que es Israel. Aquí estuvo hace unos días el primer ministro de Israel. Israel tiene una cantidad de beneficios para nosotros impresionante en cuanto a lo que nos pueden aportar para ser nosotros mejores exportadores. Es impresionante cómo, por ejemplo, en Israel las vacas de Israel son mucho más productivas que las vacas de Holanda o Nueva Zelanda. Los tomates de Israel son más productivos que los tomates en Europa o aquí en América Latina. Ellos tienen una tecnología que nos pueden aportar para nosotros ser mejores exportadores. La inversión, por eso en esto la otra cifra de inversión. En esa época, ustedes recordarán, estaban de moda los tigres asiáticos. Ese era el modelo de unas economías que exportaban y que tenían crecimiento alto. Y nosotros debíamos ser como los tigres asiáticos. En ese momento teníamos una inversión del orden del 15-16% de la economía. Aquí el señor Porter y todos los gurús que vinieron nos decían, con esa tasa de inversión ustedes nunca van a poder crecer ni exportar lo suficiente. Ustedes tienen que atraer inversión que además trae tecnología y ustedes sin eso no van a poder ser exitosos. Los gobiernos a partir de ese momento quisieron traer inversión, no era fácil por las dificultades de seguridad, narcotráfico, paramilitarismo, la guerrilla, pero fue aumentando. Hace 7 años había subido de 16 más o menos a 22 y medio, y nosotros hicimos un gran esfuerzo y la tenemos en 27 y medio. Es la inversión más alta de toda América Latina. Y esa era la meta que teníamos nosotros cuando abrimos la economía. Los tigres asiáticos tenían inversiones entre el 25 y el 30%. Y creo que podemos seguir subiendo. Creo que podemos ser ambiciosos y subir esa tasa de inversión por encima del 30%. No es difícil. Y ahora con la paz, lo que estamos viendo es que hay un gran auge internacional para venir a invertir y yo creo que podemos en un par de años tener una inversión por encima del 30%. Ese indicador es tal vez de los más importantes para determinar el futuro de una economía, el futuro de Colombia, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos en atraer cada vez más inversión. En materia de número de países a los cuales exportamos, también hemos incrementado el número de países en forma importante. Hicimos un gran esfuerzo en estos últimos años con éxito, y el número de exportadores, el número de empresas que exportan en Colombia. Ahí hemos aumentado muchísimo, pero todavía somos muy pequeños en materia de número de exportadores y de exportaciones per cápita. Colombia sigue siendo relativamente un país muy cerrado. La proporción de nuestras exportaciones al tamaño de nuestra economía sigue siendo pequeña. El potencial, por consiguiente, para exportar sigue siendo enorme. Y por eso ahí hay un camino para recorrer muy importante y un futuro muy importante. Porque las condiciones cada vez se mejoran más. Esos cuellos de botella que teníamos, la infraestructura, por ejemplo, era muy difícil y sigue siendo todavía difícil competir cuando el costo de un contenedor entre Bogotá y Barranquilla, o Bogotá y Buenaventura, o Medellín y Cartagena, pues
transportar ese contenedor vale más que lo que vale transportarlo de Cartagena a Hong Kong. Pero eso se está reduciendo sustancialmente. Las inversiones que hemos hecho en materia de infraestructura no tiene precedentes. Ya ustedes, si recorren el país, la están viendo. Yo voy ahora con el ministro Cardona a hacer lo que llaman visita de obra a estas autopistas, allá que nos va a conectar con el Urabá. El doctor Jaime Enríquez, usted sabe lo importante que es eso, y usted sabe, y espero que el verano le esté yendo bien porque las condiciones están muy buenas para que le vaya bien. ¿Cómo le está yendo? Bueno, en materia de infraestructura estamos avanzando más que cualquier otro país en este momento, no solamente en carreteras, puertos. Hoy ya tenemos, acuérdense, el puerto de Barranquilla o de Cartagena y el puerto de Buenaventura hace 25 años, cuando los privatizamos. Hoy, para orgullo de los colombianos, tenemos el puerto más eficiente del Pacífico latinoamericano y Cartagena es el puerto más eficiente de todo el Caribe, latinoamericano. Eso es un paso bien importante, que tenemos que seguir avanzando, por supuesto. Los aeropuertos, hemos intervenido cerca de más de 40 aeropuertos. Ya cuando ustedes llegan a Bogotá, llegan a un aeropuerto que es el primero en carga de toda América Latina, el tercero en pasajeros después de Sao Paulo y de México, pero uno de los más eficientes. El número de vuelos que entra y sale, estamos llegando en un par de meses a tener la misma eficiencia del aeropuerto de Heathrow. Eso va rompiendo cuellos de botella que le facilitan la vida a los exportadores. Hemos avanzado también en algo muy importante, que cada vez es más importante para cualquier inversionista y lo estamos midiendo casi que a diario: el capital humano. La gente va donde encuentra buen capital humano, gente preparada, gente que trabaje bien. Colombia, por fortuna, tiene un gran capital humano. Cuando uno habla con los inversionistas y les pregunta, bueno, ¿qué es lo que más le gusta de Colombia?, le dice la gente, la capacidad de trabajo de esa gente. Y en la medida en que ustedes los preparen mejor, pues va a haber más inversión. Y a eso nos hemos dedicado. Por eso y por muchas otras razones pusimos como meta convertir la educación en la gran prioridad. ¿Y cómo se expresa la prioridad de un gobierno? En el presupuesto. Llevamos 4 años con la educación en el número 1 del presupuesto nacional, por encima de seguridad y defensa, por primera vez en la historia. 4 años, y en el presupuesto que ayer aprobaron, la diferencia sigue creciendo a favor de la educación. 37 billones de pesos para educación, 31 billones de pesos, 31, 32 para seguridad y defensa. O sea, la brecha se está aumentando. Algunos dicen, no, eso no es sano. Claro que es sano, es importantísimo, porque eso es lo que nos va también a asegurar un mejor futuro. El país que no invierte en educación en este momento, sobre todo en un mundo que está cambiando tan rápido, que no invierte en capital humano, se queda atrás, se queda rezagado. Y ahí también hemos hecho un gran esfuerzo en capacitar y en ir transfiriendo la capacitación hacia la tecnología, los tecnólogos, los tecnócratas, el SENA. Cuando llegamos, el SENA, que es una gran institución, por cada 4 aprendices que graduaba, el aprendiz encontraba un puesto de trabajo, es decir, el 25% de eficacia como fábrica de empleo. Pues nos propusimos hacer eso pertinente, la educación pertinente, hablando con los empresarios, hablando con las universidades, qué se va a necesitar en 10, en 20, en 5 años para hacer
la capacitación del SENA más pertinente. Ya llevamos entonces que esa capacitación, que la hemos cambiado, la hemos modernizado, las empresas, la inmensa mayoría, muy contentas porque dicen, cuando necesito más gente, voy al SENA. Hoy vamos casi en el 70% y la aspiración es que cuando termine el gobierno estaremos en el 75%, o sea, de cada 4 aprendices, 3 salen con un empleo formal, digno y de por vida posiblemente. Eso es algo que es bien importante para atraer inversión y para poder generar ese círculo virtuoso. Buen capital humano, buen capital financiero, inversión y exportación. O sea que las condiciones poco a poco las hemos venido dando, construyendo. Uno genera las condiciones, así como había que generar las condiciones para el proceso de paz. A mí la gente me dice, bueno, ¿y por qué antes no se podía y ahora se pudo? Porque había que generar las condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones del proceso de paz? Primero, fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. No hay una guerrilla que vaya a negociar si cree que va a ganar. Entonces fortalecimos las Fuerzas Armadas. Segundo, teníamos que convencer a los comandantes que era buen negocio para ellos ir a una mesa de negociación. Mejoramos la inteligencia, mejoramos las operaciones y comenzamos a darle a lo que llaman la cabeza de la organización para convencerlos de que para ellos también era buen negocio. Y tercero, en una guerra asimétrica como esta que estábamos en cualquier parte del mundo, la región, el apoyo de la región era indispensable, pues logramos el apoyo de la región, se dieron las condiciones, se dio la negociación y tenemos los resultados. Lo que ha pasado en estos últimos 3 días es algo muy importante. La gente a veces no se da cuenta o no percata, no percibe ese cambio tan fundamental a lo que teníamos hace 25 años, cuando me dijo a mí este inversionista, usted, si no, o ustedes, nos dijo a Gómez y a mí, si no arreglan su país, si no consiguen la paz, nunca van a tener una buena inversión. Lo que pasó el viernes pasado, viendo las últimas armas de las FARC siendo inutilizadas, destruidas, las últimas, eso era algo que mucha gente, o la mayoría de la gente, creía que no iba a ser posible, que eso nunca iba a llegar. Pues llegó. Y el viernes pasado, la última arma fue certificada por Naciones Unidas. Esta mañana, antes de venirme, me entregaron, aquí la tengo, la lista de los miembros del Tribunal de la Justicia Transicional. Ese proceso de justicia transicional es un proceso que el mundo entero está admirando porque es un proceso sui generis, un país que terminó una guerra en donde las dos partes acuerdan un sistema de justicia para que los responsables de los crímenes atroces y los crímenes de lesa humanidad se sometan a esa justicia y paguen para que no haya impunidad. Un sistema de justicia transicional donde mucha gente criticaba, no, que ese sistema no va a funcionar porque eso va a ser escogido por una gente con criterio ideológico. Pues resulta que no hubo tal. 5 instituciones escogieron 5 nominadores y esta mañana describieron cómo fue que escogieron estos magistrados, 51 magistrados, 53% mujeres, 10% indígenas, 10% afrocolombianos, pero todos con unas capacidades impresionantes en cuanto a su trayectoria, su educación académica, su experiencia. Todas las entrevistas están en el internet, todo el mundo puede ver cómo respondieron cada uno de esos candidatos, así que no hubo ningún tipo de sesgo ni de presión política. Y algo muy, muy importante, jóvenes, el promedio de las mujeres, que son el 53% de edad, es decir, de 41 años, el promedio de los hombres 55. Eso es una revolución, un sistema de justicia
con gente realmente capacitada, muy representativa del país, para administrar justicia y cerrar las heridas de un conflicto de 50 años. El mundo entero está diciendo eso es impresionante. Y las formas como lo hicieron, eso hay que apoyarlo. Y nos han venido apoyando y nos van a seguir apoyando. Y eso nos va a traer mucha más inversión. Les cuento, el sábado pasado, usted que mencionaba, Ronald, las oportunidades y la importancia de que el sector privado se involucre. El sábado pasado me fui a un programa que estamos adelantando para que las propias comunidades construyan vías en los sitios más remotos. Me fui al Tambo, Cauca. El Tambo, Cauca ha sido uno de los municipios más golpeados por la guerra. Y llegué al Tambo, a una vereda que se llama San Joaquín. Me puse a hablar con la gente que está construyendo las carreteras. Vamos a construir muchísimas carreteras, vías terciarias, porque todo el mundo me decía, aquí están construyendo esas grandes autopistas, esos grandes viaductos, ahora queremos es poder conectarnos a esos viaductos. ¿Cómo hacemos? Vías terciarias. Y vamos a hacer una inversión muy grande en vías terciarias de aquí a que se termine el gobierno. Y me decían, estas vías que estamos construyendo, ya estamos anticipándonos para poder utilizarlas bien. Y todos querían exportar, todos querían exportar. ¿Qué produce el Tambo? Pues produce aguacate Hass, y ya están produciendo. Produce un café maravilloso. Alma Café puede ir a comprar allá en el Tambo. Quieren exportar y ya tienen Chontaduro. Quieren exportar frutas y producen unas frutas muy buenas. Quieren exportar cacao y eso es solo un municipio. Y están todos pensando en exportar. Lo único que necesitaban era paz y necesitan infraestructura y necesitan alguien que los ayude a mejorar la calidad y les compre el producto. Y ahí es donde el sector privado puede hacer una gran labor, porque es un negocio, un gana-gana para todo el mundo. De manera que yo creo que aquí venimos avanzando, creo que las condiciones están dadas. Ayer vi una publicación del periódico Portafolio, y con esto voy a cerrar, razones para ser optimistas. Usted decía, Javier, que usted era un pesimista y nos acusó a los optimistas de que nosotros somos complacientes. No, los optimistas simplemente somos los que vemos oportunidades en las dificultades, pero nunca nos somos complacientes. Lo que queremos es seguir avanzando. Los pesimistas lo que hacen es ver dificultades en todas las oportunidades, y entonces eso es muy difícil progresar si uno simplemente se concentra en las dificultades. Hay que ser optimistas, y la economía necesita optimismo. La confianza es una parte fundamental para invertir. Si uno no es optimista, no invierte. Por eso a mí me duele tanto cuando la gente comienza a hablar mal del país y hablar mal de que vamos por supuesto que tenemos dificultades, por supuesto que tenemos muchos problemas. El gobierno se ha equivocado muchas veces, eso nadie lo duda, pero creo que hemos avanzado y que hoy tenemos, y esa es la satisfacción que yo puedo decirles a ustedes como mi primera novia, hoy hemos avanzado bastante. Yo estoy entregándole a mi sucesor un país mejor del que recibí, y eso es muy importante, y el presidente Uribe me entregó a mí un país mejor del que él recibió, y de eso se trata, de seguir progresando, ojalá todos juntos. Ese llamado que ustedes hacen a dejar atrás la polarización es un llamado muy oportuno, muy importante. La polarización estanca, la polarización lo que hace es generar dificultades de toda índole y ningún beneficio. Pero volviendo a Portafolio, decía que razones para creer en la economía.
primero decía la influencia de la paz en los negocios. Sin duda alguna, el clima está mejorando en ese sentido. La cantidad de oportunidades que se están abriendo en zonas que nunca habían estado abiertas a la inversión son enormes. El segundo punto, los indicadores en su mayoría son positivos, y son. La pobreza ha bajado más que en cualquier momento reciente en nuestra historia. La economía no está creciendo a su potencial, se ha venido deteriorando por las razones que ustedes conocen, pero ya volvió otra vez a tomar impulso. Yo estoy seguro que este segundo semestre vamos a terminar mejor que el primero y que el año entrante va a ser bastante mejor que el año pasado. Y que los fundamentales están todos sólidos. Seguimos con una responsabilidad fiscal, el déficit fiscal está controlado, la inflación bajó nuevamente a la franja que teníamos prevista, la inversión sigue creciendo. Estábamos hace 4 días en Nueva York en una reunión de la CEPAL, de la Alianza del Pacífico, con la directora de la CEPAL, que decía, mire, Colombia, todos los países de América Latina bajaron la inversión extranjera directa. El único que subió 15.7% fue Colombia el año pasado. Y la inversión este año sigue creciendo, sigue llegando. Entonces hay indicadores de todo tipo positivos. El empleo. Hemos generado empleo en 80 de los 84 meses que llevamos de gobierno. Y la mayoría de ese empleo ha sido formal. Un país en transición a la nueva economía. Nos estamos modernizando. Ya todos los municipios están conectados con fibra óptica y banda ancha. Todos los municipios de Colombia, todos sus municipios, gobernador, están conectados con fibra óptica y banda ancha. Todos. No hay uno solo que no esté. Y ahora hay la gran oportunidad de cómo aprovechamos esa infraestructura que ya está para mejorar la palabra mágica, la productividad de la economía. Pero vamos avanzando. Somos de los países que más ha crecido en materia de utilización de teléfonos celulares y de esa tecnología. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes no sabían, o muchos de ustedes no sabían, somos el país más exitoso de los países emergentes para Facebook. Hay 27 millones de seguidores de Facebook en Colombia. Eso me lo dijo el dueño de Facebook hace unos días, hace unas semanas, me dijo, usted sabe que usted es el país más exitoso para nosotros en materia de utilización. Le dije, no tengo ni idea, pero eso, me dijo, es un gran indicador de cómo la gente se está modernizando. Un país donde de afuera, dice Portafolio, que de afuera nos ven muy bien. Y también nos ven, no hay que ser especulativos, somos el país que a pesar de las dificultades que tuvimos, nos mantienen el grado de inversión. Y eso es muy importante, porque dicen, ahí hay una economía sólida con futuro. El grado de inversión lo que hace es bajarle a todos nosotros, a ustedes y a mí, el costo del crédito, porque hay confianza. Dice Portafolio, un país donde la infraestructura está progresando de forma importante, un país donde el turismo se ha vuelto un nuevo motor del crecimiento. Ese es uno de los sectores con mayor potencial, un sector que en todos los procesos de paz, en aquellos países con potencial turístico, ese fue el primer sector que se disparó y ya se está disparando aquí en Colombia. Con María Claudia hicimos un gran esfuerzo de diseñar unas rutas turísticas. Mañana voy a inaugurar una de ellas a Cañocristales y ustedes no se imaginan el interés que hay de todos los inversionistas en materia de turismo en este momento por venir a Colombia, en todas partes. Y con una partecita y que ya está interesada de los chinos que salen de la China a conocer el mundo, que se vengan para Colombia, con eso copamos toda la demanda que podemos nosotros satisfacer. Por eso ahí la inversión es tan importante. Y el sector agropecuario,
El sector agropecuario va por buen camino, se está exportando. El banano, el café este año, hace 7 años, cuando yo llegué al gobierno, el café estaba en la olla. Íbamos para producir menos de 7 millones de sacos. La roya nos tenía azotados y el fenómeno de la niña estaba acabando con lo poquito que quedaba. Me fui a la Federación de Cafeteros, les dije a los cafeteros, hagamos un programa de largo plazo, recuperemos esa tradición que ha sido colombiana. El café de Colombia es el mejor café del mundo y además es un gran generador de empleo. Y pusimos también un plan específico para renovar los cafetales con variedades contra la roya para ser más productivos. La productividad del café ha aumentado el 100%. Hoy, este año y el año pasado, y este año vamos a producir más de 14 millones de sacos. El valor de esa cosecha es de 7 billones de pesos. Eso tiene un efecto sobre la economía enorme, tiene un efecto multiplicador. Y vamos, y eso es lo que más me gusta, el optimismo, doctor Javier, de 14, ahora les dije a los cafeteros, vamos por 18 millones de sacos. Y vamos a producir 18 millones de sacos en unos años. Una parte importante, gobernador, aquí en Antioquia. Porque tenemos el potencial y el mundo lo va a necesitar y tenemos cómo. Las flores, me dicen que, doctor Camilo Sánchez, usted que ha sido floricultor, que está en un momento tal vez el mejor de su historia. Las frutas, estos queridos ganadores, galardonados con los premios, los vestidos de baño. Usted está vendiendo como pan caliente, ¿o no? Las uchúas no tiene una tremenda demanda. El sector metalmecánico, servicios, potencial que tenemos en servicios médicos, lo que están haciendo en Bucaramanga es una cosa impresionante, no es sino ir allá y cualquier persona queda descrestada con el esfuerzo que están haciendo. El café y por supuesto, gracias Maduro, también gracias Maduro. Pero lo que quiero dejarles a ustedes es que el país va por buen camino, tenemos dificultades por supuesto, pero ese lema de antes era exportar o morir, prefiero exportar y vivir, es cierto, el potencial es enorme y tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando. Sé que hay unos problemas específicos, la facilitación de comercio, ahí yo les diría que, o el doctor Santiago Rojas, el Estatuto Aduanero hay que reglamentarlo, pero qué bueno, Ronald, que usted ahora, que el gran reclamo es que todavía no hemos distinguido entre error y fraude. Yo lo oía, decía, mire, el tipo de problemas que tenemos ahora, el problema es que al que comete fraude lo castiguen y el que comete un error no lo castiguen. Además tiene razón y tenemos que hacer un esfuerzo para eso. Pero fíjense cómo hemos evolucionado el tipo de problemas que estamos afrontando. Son problemas, el sistema de informática. Usted tiene ahí un gran reto y espero, Santiago, que se siente con Javier y con los exportadores y que ojalá en menos de 2 meses esté reglamentado el Estatuto Aduanero, reglamentado, para que ustedes tengan eso absolutamente. Una queja que siempre he oído en todos los gremios, no lo hay en esto, pero sé que lo tienen, es el costo de la energía. Acuérdense que lo bajamos un 20% y eso vamos a seguir mejorando eso. Yo creo que vamos por buen camino también. Pero lo que yo también les diría, y con eso termino, cuenten conmigo hasta el último día de mi gobierno. Ustedes han contado conmigo desde el primer día de mi vida pública. No tengo sino aprecio y agradecimiento con el apoyo que ustedes me han venido dando y espero que eso sea recíproco y en el sentido de que usted tendrá mi apoyo.
Ustedes tienen en sus manos también, y aquí hay que hacer un llamado, aprovechar los tratados de libre comercio, aprovechar lo que tenemos, depende también de ustedes, no del gobierno. Depende de cada exportador que vaya a buscar el mercado. Los mercados están abiertos, están ahí. El gobierno les facilita y les seguirá facilitando, pero necesitamos una mentalidad más agresiva en materia de exportaciones. El pequeño y mediano empresario no piensa en exportar, se acomoda con el mercado interno. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para volvernos más exportadores, porque, repito, el ingreso, el indicador de exportación per cápita en Colombia es uno de los más bajos y tenemos todo para hacerlo uno de los más altos. Ese es el gran reto y pues les deseo mucha suerte en los próximos congresos. Yo estaré leyendo sobre las exportaciones colombianas. Muchas gracias.